Durante siglos, gran parte de la Gran Bretaña rural funcionó bajo un sistema que anteponía las costumbres compartidas a la propiedad individual. Las aldeas estaban rodeadas de campos abiertos, divididos en estrechas franjas cultivadas por diferentes familias. Más allá de ellas se extendían las tierras comunales, prados, bosques y terrenos baldíos, donde el pastoreo de animales, la recolección de leña y las actividades de subsistencia se regían por derechos establecidos desde hacía mucho tiempo, en lugar de por contratos escritos. Este sistema no era ineficaz por casualidad. Reflejaba un mundo medieval marcado por la escasez, los riesgos estacionales y la supervivencia colectiva. La producción agrícola era modesta, pero predecible. El orden social en el campo se basaba en las costumbres, las obligaciones y la dependencia mutua, reforzadas por los tribunales señoriales y las tradiciones locales. Sin embargo, a finales de la Edad Media, las presiones comenzaron a acumularse. El crecimiento demográfico tras la recuperación de la peste negra supuso nuevas exigencias para la tierra. Las exportaciones de lana se expandieron, lo que atrajo la atención hacia la ganadería y los beneficios. Los terratenientes, en particular la pequeña nobleza y la aristocracia, fueron tomando conciencia de que la tierra, reorganizada y controlada, podía generar rendimientos mucho mayores. Al mismo tiempo, la autoridad de las costumbres comenzó a debilitarse. Los marcos jurídicos evolucionaron, los mercados se expandieron y la tierra se redefinió gradualmente, pasando de ser un recurso compartido integrado en la vida comunitaria a ser un activo medible, transferible y mejorable. Lo que antes se negociaba a través de la tradición, pasó a regirse cada vez más por contratos, estudios y leyes parlamentarias. El movimiento de cercado no surgió de repente. Se desarrolló de forma desigual, a lo largo de siglos, como una acumulación de pequeños cambios que modificaron progresivamente la forma de entender la tierra y quién la controlaba. Lo que siguió no fue simplemente un ajuste agrícola, sino una profunda reordenación de la Gran Bretaña rural, que transformó los paisajes, los medios de vida y las relaciones sociales de una manera que tendría repercusiones mucho más allá del campo. En el siglo XVI, el equilibrio que había sostenido el sistema de campos abiertos se vio sometido a una gran presión. La población de Inglaterra comenzó a crecer de forma constante, revirtiendo siglos de estancamiento demográfico. Más personas requerían más alimentos, pero los métodos tradicionales de cultivo limitaban la cantidad de tierra que se podía utilizar de forma productiva. Los campos se dejaban en barbecho por costumbre, las decisiones se tomaban de forma colectiva y la innovación avanzaba lentamente. Al mismo tiempo, el valor de la tierra aumentó. El crecimiento de los mercados nacionales e internacionales animó a los terratenientes a pensar en términos de eficiencia y beneficios. La lana, en particular, se convirtió en un producto muy lucrativo. La ganadería de pastoreo requería menos mano de obra y ofrecía mayores rendimientos que la agricultura, pero también exigía grandes extensiones de tierra consolidadas, algo que el sistema de campos abiertos no podía proporcionar fácilmente. Estos incentivos económicos chocaron con la realidad social. El cercado de tierra supuso la eliminación de los derechos comunes, la posibilidad de los aldeanos de pastar animales, recolectar combustible o complementar sus ingresos mediante recursos compartidos. Para los pequeños propietarios y los trabajadores sin tierras, estos derechos no eran beneficios marginales. Eran fundamentales para la supervivencia, especialmente durante las malas cosechas o las crisis económicas. Los primeros cercados solían ser informales y locales, y se llevaban a cabo mediante acuerdos privados o coacción silenciosa. Se plantaban setos, se cavaban zanjas y se restringía sutilmente el acceso. En algunas zonas se produjo resistencia, disputas legales, disturbios locales y destrucción ocasional de vallas. El Estado respondió de forma desigual, a veces defendiendo los derechos consuetudinarios y otras veces respaldando las reivindicaciones de los terratenientes. En el siglo XVII, el cercado se había entrelazado con cambios políticos y económicos más amplios. Se reforzó la ley de propiedad, se amplió la autoridad parlamentaria y los terratenientes recurrieron cada vez más a la legislación para formalizar lo que antes se había disputado sobre el terreno. Lo que comenzó como ajustes locales dispersos se fue convirtiendo poco a poco en un proceso nacional, respaldado por la ley y justificado en nombre de la mejora y el progreso. El campo estaba entrando en un periodo de transición. Las presiones ya no eran aisladas ni reversibles. Eran sistémicas, impulsadas por el crecimiento demográfico, las fuerzas del mercado y los cambios en la concepción de la tierra. El cercado se estaba convirtiendo no solo en una opción, sino en la solución dominante a los problemas de una economía rural en transformación. A medida que avanzaba el siglo XVII, el cercado comenzó a adquirir un carácter más deliberado y organizado. Lo que antes ocurría discretamente en las afueras de los pueblos pasó a ser objeto de negociaciones formales y estructuras legales. Se encargaron levantamientos topográficos, se trazaron límites y los acuerdos consuetudinarios se tradujeron en acuerdos escritos. El lenguaje de la tierra estaba cambiando, volviéndose más preciso y más exclusivo.
Estos primeros cambios fueron desiguales en toda Gran Bretaña. En condados del centro, como Northamptonshire, Leicestershire y Warwickshire, el cercado avanzó más rápidamente que en otros. Por el contrario, algunas zonas del norte y el oeste conservaron los campos abiertos y las tierras comunales hasta bien entrado el siglo XVIII. La geografía, la calidad del suelo y las estructuras de poder locales determinaron el ritmo del cambio. Para los terratenientes, el cercado prometía control. Los campos consolidados permitían la rotación de cultivos, la cría selectiva y la inversión en drenaje y fertilización. La mejora agrícola se convirtió tanto en una estrategia económica como en un ideal cultural. Los terratenientes se veían cada vez más a sí mismos como gestores racionales de fincas en lugar de custodios de los sistemas consuetudinarios. Para las comunidades rurales, la experiencia fue mucho más compleja. Algunos arrendatarios agrícolas más ricos se beneficiaron, obteniendo propiedades más grandes y eficientes. Otros fueron desplazados por completo. Sin acceso a tierras comunales, los pequeños agricultores luchaban por mantener el ganado o superar las malas temporadas. El trabajo asalariado sustituyó a la independencia, vinculando la supervivencia al empleo estacional en lugar de a los recursos compartidos. Las tensiones surgieron repetidamente. Se produjeron disturbios, peticiones e impugnaciones legales allí donde el cercado amenazaba los modos de vida establecidos. Una de las primeras respuestas más famosas fue la revuelta de Midland de 1607, cuando los aldeanos derribaron setos y zanjas en señal de protesta. Estas acciones no fueron disturbios aleatorios, sino una resistencia organizada basada en la creencia de que el cercado violaba la ley moral y consuetudinaria. A pesar de la oposición, la dirección del cambio era clara. El sistema legal favorecía cada vez más la propiedad documentada sobre la tradición. Los argumentos económicos tenían más peso que los sociales. A principios del siglo XVIII, el cercado ya no era un experimento. Se estaba convirtiendo en el modelo preferido por aquellos que tenían el poder de remodelar el campo. Durante el siglo XVIII, el cercado pasó de ser una tendencia gradual a convertirse en un sistema formal. El Parlamento se convirtió en el mecanismo central a través del cual se reorganizó la tierra. En lugar de depender de acuerdos locales o acciones privadas. Los terratenientes solicitaron cada vez más leyes de cercado, que autorizaban la división y redistribución de las tierras comunales y de campo abierto dentro de parroquias específicas. Este proceso seguía un patrón estandarizado. Se nombraban comisionados para inspeccionar las tierras, evaluar los derechos existentes y asignar parcelas a los individuos. Se trazaban setos, vallas y caminos de acuerdo con planes legales, en lugar de seguir la tradición. Una vez completados, los nuevos acuerdos eran permanentes y exigibles por ley. El cercado parlamentario favoreció abrumadoramente a quienes ya poseían tierras o influencia. Los costes legales eran elevados y la compensación por la pérdida de derechos comunes solía ser insuficiente o inexistente. Los pequeños propietarios y los sin tierra rara vez tenían los medios para impugnar las decisiones u obtener asignaciones significativas. Lo que antes se compartía por costumbre se convirtió ahora en propiedad exclusiva. La magnitud de esta transformación no tenía precedentes. Entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX se aprobaron miles de leyes de cercado, que remodelaron millones de acres. El mosaico de campos medievales dio paso a los paisajes rectilíneos que aún hoy caracterizan gran parte de la Inglaterra rural. El cercado se justificó con el argumento del beneficio nacional. Sus defensores sostenían que las tierras cercadas producían mayores rendimientos, sustentaban a una población en crecimiento y fortalecían la economía. Estas afirmaciones no carecían de fundamento. La producción agrícola aumentó y Gran Bretaña se volvió cada vez más capaz de alimentarse a sí misma. Sin embargo, la eficiencia del sistema tuvo un costo social. El poder de decisión se centralizó, la participación se redujo y la vida rural se reorganizó en torno a la propiedad en lugar del acceso. El cercado ya no se limitaba a la gestión de la tierra. Se había convertido en un instrumento de cambio estructural, que incorporaba la desigualdad al paisaje físico y jurídico del campo. A principios del siglo XIX, la magnitud del cercado era innegable. Se calcula que 6 millones de acres de tierra en Inglaterra, aproximadamente una quinta parte del país, habían sido cercados mediante leyes parlamentarias. Si se incluyen los cercados anteriores no parlamentarios, la transformación fue aún más extensa. Regiones enteras se transformaron en el transcurso de unas pocas generaciones. La maquinaria administrativa que sustentaba el cercado se expandió junto con su alcance. Se multiplicaron los estudios, los mapas y los registros legales, lo que reflejaba una nueva obsesión por la medición y la precisión. La tierra ya no se definía por la memoria o el conocimiento local, sino por límites fijados en papel y aplicados por ley. Esta claridad burocrática reforzó la permanencia del cambio. La producción agrícola aumentó. Los campos cercados permitieron la rotación de cultivos, la mejora de la cría de ganado y un uso más intensivo de la tierra.
Los rendimientos aumentaron y el suministro de alimentos se volvió más fiable, especialmente en las regiones cercanas a las ciudades en expansión. Estos avances contribuyeron a sostener el crecimiento demográfico de Gran Bretaña durante un periodo de rápida expansión urbana e industrial. Al mismo tiempo, los patrones de empleo rural cambiaron. El cercado redujo la necesidad de mano de obra en los pastos y socavó las estrategias de subsistencia de los pequeños agricultores. Muchos hogares que antes combinaban la agricultura con los derechos comunes se vieron empujados a depender totalmente de los salarios. La inseguridad estacional se convirtió en una característica definitoria de la vida rural. Las consecuencias demográficas fueron significativas. Las aldeas perdieron población a medida que la gente se desplazaba en busca de trabajo, a menudo hacia las ciudades en proceso de industrialización. Esta migración no se produjo de forma repentina, sino gradual, a medida que las oportunidades en el campo se reducían. El cercado, aunque no fue la única causa, fue una fuerza poderosa que aceleró la redistribución de la población y de la tierra. Las cifras solo cuentan una parte de la historia. Detrás de cada acre encuestado se escondía una reordenación de la vida cotidiana, del trabajo, la supervivencia y las relaciones sociales. El cercado no fue un proceso abstracto. Se vivió a través de la pérdida de acceso, la alteración de las rutinas y un campo que ya no funcionaba según las costumbres compartidas. El impacto humano del cercado se desarrolló de forma silenciosa pero persistente. Para aquellos que perdieron el acceso a las tierras comunales, el cambio fue inmediato y práctico. El ganado ya no podía pastar libremente. El combustible tenía que comprarse en lugar de recolectarse. Las fuentes de alimentos suplementarias desaparecieron. Lo que antes había proporcionado resiliencia en tiempos difíciles fue eliminado por ley. La pobreza rural se hizo más visible y más estructurada. Las familias que habían sobrevivido como pequeños propietarios o campesinos dependían cada vez más de la ayuda de la parroquia o del empleo irregular. El sistema Speenamland y las posteriores reformas de la ley de pobres reflejaban la creciente preocupación por la indigencia rural, a pesar de que las causas de esa pobreza estaban arraigadas en el nuevo sistema de propiedad de la tierra. Las relaciones sociales dentro de las aldeas también cambiaron. El cercado redujo la toma de decisiones colectiva y debilitó las obligaciones tradicionales entre vecinos. La autoridad se desplazó hacia arriba, hacia los terratenientes y las instituciones legales, mientras que la autonomía local disminuyó. El campo se volvió menos comunal y más jerárquico. No todos los resultados fueron uniformes. Algunos arrendatarios se beneficiaron de explotaciones más grandes y estables. Los trabajadores agrícolas encontraron empleo en fincas mejoradas, aunque a menudo con salarios bajos y bajo una disciplina estricta. Los efectos del cercado variaron según la región, la clase social y el momento. Las respuestas culturales reflejaban esta ambivalencia. Poetas, trabajadores y observadores registraron una sensación de pérdida, no siempre de prosperidad, sino de independencia y pertenencia. Los paisajes que antes se recorrían con un entendimiento común ahora estaban marcados por barreras, señales y restricciones legales. El cercado no creó dificultades por sí solo, pero intensificó las desigualdades existentes. Redujo las posibilidades de supervivencia fuera del sistema salarial. Al hacerlo, preparó a la sociedad rural para un futuro en el que el trabajo, y no la tierra, sería el principal medio de subsistencia para la mayoría. A medida que el cercado se hacía irreversible, la sociedad rural se adaptó de manera desigual. Algunas comunidades se adaptaron mediante la especialización, centrándose en el trabajo asalariado, la migración estacional o las habilidades agrícolas especializadas. Otras se orientaron cada vez más hacia las ciudades cercanas, donde la industria manufacturera y la construcción ofrecían alternativas a las oportunidades rurales en declive. Los terratenientes y los reformadores promovieron el cercado como base para el progreso. Las sociedades agrícolas, los manuales de mejora y las granjas modelo difundieron nuevas técnicas y normas. La eficiencia, la productividad y la gestión racional se convirtieron en los valores dominantes que configuraron la política rural. Estas ideas se alineaban estrechamente con las actitudes industriales emergentes hacia el trabajo y la organización. La resistencia no desapareció, pero cambió de forma. Los disturbios a gran escala se hicieron menos frecuentes a medida que se endurecía la autoridad legal. En su lugar, la oposición surgió a través de peticiones, negociaciones locales y, más tarde, movimientos de reforma política. El cercado alimentó demandas más amplias de representación, equidad legal y protección social. A principios del siglo XIX, el campo no solo producía alimentos, sino también mano de obra. Las poblaciones rurales desplazadas suministraban mano de obra a las fábricas, las minas y las infraestructuras urbanas. El cercado contribuyó a adaptar la Gran Bretaña rural a las necesidades de una economía industrial, aunque trastocó las antiguas formas de vida. La adaptación no fue solo económica, sino también cultural. Las ideas de independencia pasaron del acceso a la tierra al empleo y los salarios. La seguridad quedó vinculada a los mercados y las instituciones, en lugar de a los derechos comunitarios.
Estos cambios se absorbieron gradualmente y se normalizaron en el transcurso de una sola generación. El cercado, que en su día fue controvertido, pasó a un segundo plano en la administración rural. Los campos cercados y las carreteras rectas llegaron a parecer naturales, incluso atemporales. Sin embargo, representaban un acuerdo negociado entre el poder, la economía y la supervivencia, que redefinió la forma en que la tierra y la mano de obra interactuarían en la Gran Bretaña moderna. Las consecuencias a largo plazo del cercado se extendieron mucho más allá de la agricultura. Al redefinir la tierra como propiedad exclusiva, el cercado reforzó las estructuras legales y económicas que sustentaban el capitalismo moderno. La propiedad se convirtió en el principio organizativo central de la vida rural, dando forma a la herencia, el crédito y la inversión. El paisaje físico quedó marcado de forma duradera. Los setos, las carreteras rectas y los patrones regulares de los campos introducidos durante el cercado siguen dominando gran parte del campo inglés. Estas características no eran meramente estéticas. Reflejaban un sistema optimizado para el control, la productividad y la claridad jurídica, más que para el uso comunal. La estratificación social se profundizó. Surgió una división más clara entre terratenientes, arrendatarios y jornaleros. La movilidad entre estos grupos se hizo más difícil, ya que el acceso a la tierra se redujo y aumentaron los requisitos de capital. La desigualdad rural se arraigó a lo largo de generaciones. El cercado también influyó en la gobernanza. La dependencia de las leyes parlamentarias para reestructurar la tierra reforzó el papel del Estado en la vida económica. Demostró que se podían lograr cambios sociales a gran escala mediante la legislación, incluso cuando esto alteraba costumbres arraigadas. Este precedente daría forma a las reformas posteriores en materia de trabajo, industria y bienestar. Intelectualmente, el cercado contribuyó a cambiar las ideas sobre el progreso y la mejora. La eficiencia y la producción se valoraban cada vez más por encima de la tradición y la estabilidad comunitaria. Estas suposiciones se trasladaron a la planificación industrial, el desarrollo urbano y la expansión imperial. A mediados del siglo XIX, el cercado estaba prácticamente completado. Las controversias inmediatas se desvanecieron, pero sus efectos estructurales permanecieron. El campo se había reorganizado para apoyar una economía moderna y, en el proceso, la relación centenaria entre las personas y la tierra se había alterado de forma permanente. A finales del siglo XIX, el movimiento de cercamiento había remodelado Gran Bretaña de formas tanto visibles como sutiles. Los campos estaban cuidadosamente divididos, los setos trazaban los contornos de las fincas y los ritmos de la vida rural habían pasado de ser una costumbre compartida a una responsabilidad individual. La transformación no fue solo física, sino también social, económica y cultural. Las generaciones que antes dependían de las tierras comunales se adaptaron a nuevos patrones de trabajo, dependencia y movilidad. El impacto del cercado se extendió mucho más allá de las aldeas a las que afectó directamente. Sentó las bases para el trabajo industrial, fomentó la agricultura comercial e influyó en las ideas sobre la propiedad, la productividad y